Y bueno, ahora sí, para hablar de esta parte, vamos a hacerlo, un pequeño conversatorio con María Carmenza y Francisco, porque, bueno, no podemos hablar de lactancia materna y aspectos psicológicos sin hablar de qué ocurre con los fracasos de las lactancias, que son muchos, como hemos visto las cifras, muchísimos fracasos de lactancias y, como siempre, invisibilizamos, pero esto no se puede invisibilizar, ¿no? Esto es como cuando tienes una pérdida que enseguida no pasa nada, ya tendrás más, ahora adelante. No, esto es un duelo, es sano pasar el duelo, hay que hacerlo y esto pasa con los fracasos de lactancia. Así es. Entonces, a mí me parece maravilloso que empecemos con la parte emocional de la lactancia, porque muchas veces pensamos que la lactancia está ligada solamente a la parte física y la parte emocional es un componente básico. Dentro de la consulta, dentro del acompañamiento que nosotros hacemos con muchísima frecuencia, nos encontramos con la culpa de las madres que han querido lactar y que por diferentes razones no han podido lactar y que de alguna manera se sienten culpables porque no pudieron lactar. Estábamos hablando con Ruth de esto hace poco y ella nos dio una frase maravillosa que quisiera que nos profundizaras un poco más. Y es que cuando una lactancia falla, la que ha fallado no es la madre, la que ha fallado es el sistema. ¿Qué nos quieres contar al respecto? Pues que efectivamente, ¿no? Las madres arrastramos la culpa de serie, las mujeres, desde que nacemos además, y con las lactancias fracasadas, porque una lactancia se considera una lactancia fracasada cuando esa lactancia ha acabado antes de que la madre lo decidiera realmente, lo decidiera ella con su pleno conocimiento, ¿no? Sino por presión social, por malas indicaciones por parte de los profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una lactancia fracasa, seguro que todas habéis escuchado el no he podido dar el pecho, mi leche no era buena, no estaba alimentando bien a mi bebé, todo echándonos la culpa y los fracasos de lactancia se pasa un duelo. Es decir, en todo cambio vital es un duelo y es muy importante decirle a estas mamás, ¿no? Cuando les estás acompañando en este proceso doloroso, hacerles saber que el fracaso de una lactancia nunca, jamás refleja el fracaso de una madre. O sea, la madre ha llegado hasta ahí porque quería estar ahí y quería continuar. El fracaso de una lactancia refleja el fracaso del sistema que la acompaña, porque no estamos preparados, no estamos bien formados y no lo estamos haciendo bien. Entonces, si a día de hoy tenemos las cifras que tenemos, que llegamos a los 6 meses, donde se supone que solo se tiene que alimentar el bebé de lactancia materna y empiezan más del 80% de las madres y llega a un 30 y pico %, ¿qué quiere decir? ¿Que todas esas madres lo han hecho mal? No, lo hemos hecho mal las personas que les acompañamos. Fracasa el sistema fracasa día tras día y nos demuestra que está obsoleto y nos demuestra que queda mucho por hacer. Haciendo énfasis justamente en el fracaso del sistema, el lema de la Semana Mundial de Lactancia Materna 2023 es apoyando la lactancia materna justamente en el ambiente laboral, y vemos, todos quienes acompañamos lactancia materna, vemos que este momento, esta frontera cuando la mamá reinicia sus actividades laborales, es justamente uno de los confrontamientos externos que sufren esas madres en el fracaso, que estimula el fracaso de la lactancia materna. Muy bien, mi pregunta es muy puntual, haciendo referencia a la primera parte de la charla, cuando nos mencionabas esa visión reduccionista de la corporalidad de la mamá, pero no solamente en la lactancia, sino en el continuum gestación, nacimiento, lactancia. Y quisiera pedirte de manera muy puntual, lo repito, ¿cuál sería tu mejor consejo para quienes acompañamos a mujeres y familias en todo el proceso, desde la gestación, nacimiento y lactancia, justamente para derrumbar esas limitaciones que tenemos de la educación programática, de ver a la mujer o ver el acto de la gestación, nacimiento y lactancia solamente como un cuerpo, apoyándonos justamente en tu experiencia como psicóloga? ¿De qué manera tumbamos esa corporalidad para darle a esta mujer, a esta familia, un acompañamiento mucho más integral?
Pues es un trabajo. Es un trabajo porque, como digo, hay que personalizar tanto, porque hay que tener en cuenta sus vivencias anteriores, las creencias con las que viene y todo su entorno, ¿no? Sabéis muy bien que cuando trabajas con una mamá tienes que trabajar con la pareja y a veces pues, con su mamá, con todo el entorno. Entonces, es que al final es como un trabajo de educación y es un trabajo que debería empezar mucho antes, pero como todavía no estamos ahí, pues es haciendo ver la importancia de, como hemos dicho antes, el hacer ver cómo un bebé nace fusionado, que ellas entiendan que los bebés no son seres independientes y cuando lo explicas es como que te hace el cerebro pum y dices, no, claro, ¿no? Es como cuando hablas de lactancia y explicas qué es lo que la naturaleza ha diseñado y hablas de cosas que son tan obvias y de sentido común que no te hace falta todos estos estudios para entenderlo, que hay como un despertar, pero es un acompañamiento difícil porque además luego está la parte en la que igual tú estás acompañando con todo tu amor y luego los resultados no son los esperados porque hay mucho trabajo que tampoco puede depender solo de nosotros, de acompañar ese momento. Es dar información desde el amor, información veraz, acompañar, también escuchar mucho a las madres, qué es lo que realmente quieren y poder adaptarlo un poco a lo que sea el mayor beneficio entonces para mamá y bebé, porque a veces también nos emocionamos tanto en querer hacer que las cosas sean como se supone que tienen que ser, que vamos también en contra. Entonces hay que adaptar un poco lo que esa familia o ese sistema familiar quiere con lo que sea más beneficioso con los conocimientos que tenemos, ¿no? Hay que crear un vínculo con esas familias, yo creo, vosotros lo sabéis fenomenal, que hay que crear un vínculo para que confíen en ti esas madres, para que al confiar en ti saben que lo que les estás diciendo es lo mejor y que además vean que tú les estás teniendo en cuenta y te estás adaptando un poco acoplando lo que tú dices con su sistema familiar, ¿no? Es muy complicado porque cada sistema familiar es de una manera, luego hay que ver la pareja que dice, bueno, porque a veces la pareja apoya o interfiere, el resto, no hay como un consejo que digas, no, esto y esto es lo que... Es complicado, es favorecer, es como hacer vincularte, ¿no? Igual que cuando nace un bebé, vincularte con esa familia y tenerles muy en cuenta. Yo creo que eso es lo que más hace que ellos entren, es cuando realmente los tienes en cuenta, ¿no? Porque si tú hablas desde esto tiene que ser así, te pones una barrera, ¿no? Y se cierran. Entonces, bueno, es tener mucha... Primero también experiencia, ¿no? Aparte de formación, y por eso en nuestras formaciones hablamos mucho de consejería, de escucha empática, de habilidades de comunicación, que para mí es casi más importante que los conocimientos de no, porque una mastitis es porque no. Si no sabes conectar con esa familia, lo tienes todo perdido. Por más que... Y ¿a cuántas nos ha pasado que una mamá viene tal y no vuelve más? Porque dices, no hemos conectado, ¿no? Y ahí sí que tenemos que hacer un trabajo nosotras de decir, a ver, ¿por qué? ¿No? Porque la mamá acude con su vaivén, con su momento y ahí sí que parte un poco de la responsabilidad nuestra de saber gestionar. Y luego también tener en cuenta que si no conectas, no conectas y entonces hay que tener la honestidad suficiente de derivar a otra compañera que dices, porque esta mamá se merece una buena atención y si yo no conecto, no la voy a ayudar en absoluto, entonces prefiero derivar a otra compañera y ya está. Pero es difícil, es complicado. Muy bien.